Buenas noches, amados hermanos. Muy buenas noches, Pastor Victorio Coelho, Emilio, Beni, Juan González, Caleb, María Rivas desde Carreñafe, Chiclayo, por ahí, por esas zonas del norte. Un abrazo grande y gracias por su puntualidad. El Amén. mundo está siendo testigo de una serie de cambios brutales, una muestra de la fuerza y la fortaleza de Dios, que nadie lo puede detener. Un terremoto, un huracán. El día de hoy en Nepal, la frontera entre China y la India, de los montes Himalayas, ¿no? Ahí por el Tíbet, se ha desprendido un nevado, uno de los picos altos, más altos que existe en el planeta. Y como sucedió en el 70 acá en Perú, ha venido una gran avalancha de hielo, de agua, de barro, de todo lo que encontró en su cauce, evidentemente sepultando a algunos pueblos ribereños, mucha gente desaparecida, mucho desastre, puentes arrancados de raíz y esas cosas. Entonces, podemos entender que la naturaleza muestra la fuerza, la fortaleza de nuestro Dios y sobre el cual nada podemos hacer. Si en este momento se desata un terremoto, como pasó en Venezuela hace un mes, como pasó en Colombia hace menos de un mes, un par de semanas, o en Granada, España, o en otras latitudes que se han ido dando estos eventos y nadie los puede controlar, nadie los puede tener. ¿Saben por qué? Porque el creador del universo es el que sigue siendo el soberano de este universo. Amén. Ya la tragedia ha pasado ahí en Nepal, entre la frontera de China y la India. Y evidentemente hay muchos fallecidos, desaparecidos ahí. Y mucho desastre, mucha destrucción y tal. Así que nuestro mundo está sufriendo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que son principios de dolores. Son principios de dolores. Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cómo será tu venida? Cuéntanos, dinos. Cuando escuchan de terremotos en diferentes lugares, de guerras y de rumores de guerras, es principio de dolores. Y está la guerra ahí ahorita, están que se dan y se dan. Y, bueno, no es el tema de ahora porque va a compartir con nosotros Pastor Midonio Coelho, pero era un tema de actualidad que queríamos poner, digamos, en relevancia y en consideración de todos nosotros, que no somos nada aquí, que nada tenemos, no somos dueños de nada. Una ciudad entera se puede desaparecer en un instante. ¿Qué será una casa, un carro, una propiedad, una chacra, una finca, unos business, unos negocios? No es nada. La vida es tan efímera que se puede acabar en un instante. Hace falta una fracción de segundos para terminar una vida y muchas vidas también. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, a ti sea honor y gloria en esta noche. Gracias por permitirnos reunirnos un grupo de tus hijos, Señor, Sí, Señor. para escuchar tu palabra. Gracias porque cada día, Señor, tú nos hablas. Hablas a nuestro corazón, hablas a nuestras conciencias. Señor, tu Espíritu Santo nos redarguye de pecado cuando nos apartamos, cuando hacemos, pensamos, oh Dios, y cuando accionamos cosas incorrectas. Gracias, Señor. Sí, Gracias Señor. porque el mundo tiene que ver tu fuerza, tu fortaleza, Señor. Gracias porque nos muestra, Señor, que nosotros no somos nada sin ti, Señor, y no podemos hacer nada sin ti. Amado Dios, oramos por esas ciudades que han sido afectadas en estos últimos tiempos, Señor, allá en La Guaira, en Venezuela, Señor, donde hubieron muchos muertos y hay muchas familias, Señor, que están de luto, de duelo todavía, y algunos que no han encontrado el cuerpo de sus parientes. Lo mismo en Colombia, Señor, hace poquito nomás. Amado Dios, y ahora esta tragedia ya en Nepal, Señor, solamente podemos reconocer
que tú eres el creador de este universo y que tú puedes cerrar el telón de esta escena hoy mismo. Perdona todos nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo, Señor, en la carta a los romanos nos anima a estar siempre preparados. Aún, Señor, en el primer siglo de la iglesia, en la iglesia primitiva, ellos creían que tú ibas a volver ya y que tenían que estar preparados, porque tú ibas a volver a medianoche en cualquier día de eso. Ahora estamos más cerca de eso, Señor, de cuando lo creímos, así dice la escritura que estudiábamos ayer. Amoroso Dios, ayúdanos a estar a cuentas contigo, tal vez vengas esta noche a recoger a tu iglesia. Queremos irnos contigo, Señor. Perdona todos nuestros pecados, ayúdanos a vivir con dignidad, ayúdanos a vivir con integridad, Señor. Reconocemos, Padre, que somos servidores, siervos imperfectos, sirviendo y siguiendo a un Dios perfecto, pero que vamos camino a la perfección. Y la perfección eres tú, Señor. Gloria sea tu nombre, Jesús. Amado Dios, libéranos de todo el pasado. No queremos más estar mirando al pasado. La mujer de Lot miró al pasado y se convirtió en una estatua de sal. Pedro estaba caminando sobre las aguas hacia Jesús, miró a las olas y se comenzó a hundir. Sansón tenía una visión, un propósito puesto por ti en su corazón. Miró a Dalila, se enamoró de la filistea, le sacaron los ojos, le cortaron el pelo y lo pusieron a moler como un buey en un molino de piedra. Señor, ayúdanos a no perder el enfoque. Ayúdanos a no sacar nuestros ojos de ti, Señor. Esta noche, Señor, bendice a Pastor Midonio, mi amigo, mi hermano, mi compañero de milicia. Estará compartiendo esta noche con nosotros. Permite que nuestros oídos espirituales estén abiertos para escuchar y entender y comprender, Señor, tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amoroso Dios, bendice a nuestros hermanos que están atravesando necesidad y dificultades en su salud. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, por Samuel García. Está en una agonía lenta, Señor. Oramos por él, enviamos tu palabra poderosa allí a Nuevo Cajamarca, Señor, donde él está en su cama de dolor. Restáuralo, papá. O recógelo, Señor, si es tu plan. Pero que él esté a cuentas contigo. Padre, perdónale todos sus pecados. Y ayúdalo, Señor, a reconciliarse contigo antes de partir. En el nombre de Jesús, oramos también por nuestra querida Charito Guamán. Bendícela, Señora, esta viejita linda, que tu gracia y tu favor sea con ella. Oramos por Débora Ramírez allá en Ecuador. Bendice esta pequeña preciosa. Restaura su cadera, sus rodillas, sus tobillos. Alinea, Señor, al diseño eterno, al diseño perfecto, al diseño original tuyo, papá, en el nombre de Jesús. Lo mismo que a nuestro querido Juan. Señor, que todos sus órganos puedan volver al diseño original en el nombre de Jesús. Su estómago, hígado, páncreas, corazón, pulmones, riñones, todos sus órganos internos, Señor, sean restaurados completamente, sanados, cambiados, Señor, renovados. Tú puedes cambiar órganos, papá, y levantar a este varón de Dios para la gloria tuya en el nombre de Jesús, Dios poderoso. A ti sea honor y gloria. Oramos también por Samantha Cortés, por Angélica López, por Maggie López, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, trayendo sanidad a sus cuerpos, liberación de su espíritu, Señor, y que puedan ser bendecidos grandemente de ti, porque ya lo somos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Gracias por estar allí, amados hermanos. Gracias, Pastor Antonio Coelho. Gracias, Rocío, por estar allí. Un abrazo enorme para ti. Sé que hay un viejito por ahí que está ahí, se ha puesto así medio interesante este viejito desde que ha comenzado a salir, Armando Rodríguez, desde que ha comenzado a salir con una viejita que es la abuelita del Titanic, así que pone, escribe cosas, así. Vamos a llevarle la corriente, ¿no? Un abrazo para ti, Rocío, que Dios lo bendiga. Pastor Midonio, estás en casa, bienvenido.
Caleb. Un segundo, pastor. Un segundo. Ya Ok, creo. ahora sí me escuchan. Sí, fuerte y claro. Gracias, Ok, pastor. ante todo, muy buenas noches, amados hermanos y hermanas de este precioso grupo de Un Café con Max. Gracias por la oportunidad que me dan, que me brindan para poder estar delante de ustedes trayendo una porción de la palabra de Dios. Ante todo, quisiera saber qué tiempo más o menos tengo para poder eh, distribuirme acá. 30, 35, 40. Ah, ok, ya, gracias, gracias. Bueno, una introducción has hecho prácticamente a lo que estamos viviendo, sí, y la iglesia debe saberlo, nosotros sobre todo los hijos de Dios debemos saberlo y debemos anunciarlo, predicarlo, enseñarlo, para que así los hermanos sepan que lo que está aconteciendo está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Hay Amén. mucho pueblo cristiano que a veces no está bien informado de estas cosas y bueno, hay que hacerles conocer para que así también ellos permanezcan cimentados en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo precisamente el domingo también compartí este tema, ¿no? De lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿no? Sobre tema de actualidad, un tema de actualidad muy fuerte, muy grande, ¿no? Y bueno, y precisamente también por ello, yo quiero compartir, ya que la gente debe saber que lo que está pasando tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que dar a conocer al Señor. La iglesia tiene que darlo a conocer a Jesucristo. Para eso hemos sido llamados. Y yo a manera de introducción quiero decir lo siguiente, que Dios quiere justamente extender su reino y para ello quiere contar contigo, como contó con otras personas en el pasado. Sé parte y estarás en los registros de la historia como lo estuvieron muchos en el pasado. Hoy quiero compartir un tema que lo he denominado personas comunes usadas por Dios. Si yo les preguntara en estos momentos cuál es su personaje favorito en la Biblia, no muy aparte de nuestro Señor Jesús, por supuesto que Él es el personaje central de la vida cristiana, el personaje central de la Biblia. Él debe ser el personaje central del culto, de la enseñanza bíblica. Sin embargo, pues a veces nosotros nos identificamos con hombres o mujeres de fe. Las mujeres tienen sus heroínas, por así decirlo, sus, sus heroínas a imitar, su fe, los hombres también. Y si yo le preguntara, seguramente que algunos me dirán que Moisés, por ejemplo, otros me dirán que Noé, como grandes hombres de Dios, ¿verdad? Otros me dirán el rey David, otros el apóstol Pedro, otros Moisés, y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la Biblia encontramos personajes que a veces los pasamos por alto, pero que cumplieron una función muy importante en las manos de Dios y que están registrados en la Biblia, ¿no? Personajes que quizá a veces nosotros, a veces también nos podríamos identificar diciendo, pero ¿quién soy yo para hablar de Dios? O yo no sirvo para eso. Yo no he sido capacitado para eso. No, que lo haga fulano o fulana. Yo no. ¿Qué puedo dar yo? Quizá a veces nos hacemos esas preguntas y estamos en la iglesia solamente a veces de oyentes nomás. No, nosotros hemos sido llamados a ser, como se dice en el mundo futbolístico, jugadores, jugadores, de estar en la cancha, de no ser meramente espectadores, de no estar en la tribuna. Yo he sido deportista, me ha gustado el deporte, el fútbol, y me sentía mal cuando no me sacaban a jugar los muchachos, cuando no me llevaban al grupo, a la cancha. Yo quería entrar, ¿no? Entonces, en el mundo cristiano, nosotros también debemos entrar a la cancha, estar en la cancha. Y quiero compartir de dos personajes en esta oportunidad, de los muchos que hay, ¿no? Comenzando en Primera de Reyes, por ejemplo, perdón, en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, una historia para muchos conocida de Eliseo y Naamán.
¿no? Aquí vamos a encontrar un personaje que hizo que sucediera lo que sucedió con Naamán, ¿no? Y comienza así esta historia bíblica. En el capítulo 5 de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, verso 1 en adelante dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho esta muchacha, o una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, no ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavas en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Y cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Mire lo que ocasionó, ¿quién? Una muchacha, que es el personaje central aquí en esta historia prácticamente. Hemos leído la historia de Naamán desde un comienzo, prácticamente desde el verso 1, la Biblia lo describe que era un gran hombre, era un general del ejército del rey de Siria, y la Biblia lo describe que era un general, un varón grande y era un valeroso hombre en extremo. Era un hombre de guerra. No. Era un hombre de guerra. Lo había hecho ganar al rey de Siria sus batallas. Le había dado muchas victorias al rey por medio de él. Era un hombre muy importante para el rey de Siria. Sin embargo, tenía un problema, amados hermanos. ¿Cuál era el problema? Que tenía una enfermedad física en este caso, la lepra. Dice que era leproso. Para los que saben de la enfermedad de la lepra, pues saben que es una enfermedad donde la piel se va cayendo, se va carcomiendo, ¿no es cierto? Era una enfermedad que
ha estado por muchos años, por no decir siglos, en Israel. Y en la casa de este general trabajaba, ni siquiera trabajaba, le servía, porque la llevaron esclava. ¿A quién? A una joven, a una muchacha, dice la Biblia, que le habían llevado unas bandas armadas que habían salido de Siria, ¿no? A Israel y la llevaron cautiva. Lo que quiere decir que estaba prácticamente al servicio nada más de esta familia. No ganaba nada ahí, solamente atendía a la esposa del general. Y esta muchacha, al ser de Israel, ya ustedes saben que era una mujer de fe. Era una mujer que oraba, era una mujer que amaba a Dios, que invocaba a Dios, que le creía a Dios. Sabía quién era su Dios, sabía quién era Jehová. Y, y a ella no le interesaba, ¿no?, su condición delante de sus amos, en este caso. Y sabía ella, porque vivía en la casa del general, ella sabía y veía cómo estaba su amo, muy enfermo. Y le comenta a la esposa, y vaya lo que le dice, miren lo que le dice, ¿no? Que si él invocara o rogase, ¿no?, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Miren qué fe de esta chica. No se lo dijo a él directamente, sino a la esposa, porque con ella paraba o estaba más de cerca. Lógicamente, la esposa le comunicó este caso a él y él le comunica a su señor, o sea, al rey. El rey le da permiso, le dice, anda, ve para que sea sanado, lleva presentes, lleva buenos presentes para darle al profeta, a Eliseo en este caso. Eliseo era el hombre del tiempo de Dios en ese tiempo. O sea, era el hombre de Dios en esos tiempos. Era el que estaba haciendo maravillas de parte de Dios después de Elías. Y esta muchacha sabía quién era Eliseo. Pero ¿qué pasaba? Ya avanzando un poco más, va al rey, el rey de Siria lo envía al rey de Israel y el rey de Israel se incomoda. ¿Para qué me lo envía a mí? ¿Yo qué voy a hacer con él? ¿Acaso yo estoy para dar vida o muerte? No. Más bien se sintió ofendido, pensó que le estaba buscando lío, problemas, el rey de Siria. Luego se entera el profeta, Eliseo en este caso. Se entera de que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y él dice, que me lo traigan a mí, que me lo envíen a mí, para que sepa este hombre que hay Dios en Israel. Luego va el general emocionado, se va a la casa de Eliseo. Él pensando que Eliseo lo iba a recibir, pues como general que él era, por supuesto, dijo, me va a atender, me va a recibir en persona. Lo cual sucede muchas veces, que a veces queremos hablar como se dice, con la cabeza, con el de arriba, no con el comisionado o con el emisario. Se va preparado, estaba en su casa afuera y Eliseo no lo recibe. Se sintió ofendido el general. Se sintió ofendido. Y cuando, oh sorpresa para él, que Eliseo le envía un mensajero de su casa hacia afuera, que vaya y se zambulla 7 veces al Jordán y quedará limpio, como la piel de un niño. Y se sintió ofendido, dijo, no, yo he venido, pensé que él me iba a recibir en persona. Agarra su caballo, su carro y se va. Con sus servidores, por supuesto, como general que era. Pero los servidores le hacen ver que posiblemente si el profeta le hubiera pedido cosas más complicadas, cosas más importantes, él lo hubiera hecho.
No quiso hacer una cosa tan sencilla que era ir y zambullirse en el río Jordán. Le entra un poco de orgullo, soberbia, y dice, ¿qué? ¿Acaso las aguas que tenemos allá en mi tierra, en los ríos tal y tal, no son mejores que todas las aguas de Israel? No estaba obedeciendo el mandato del Señor. No le estaba obedeciendo al profeta, ¿no? Para que hiciera lo que él le había dicho que hiciera, para que quedara sano. Pero su personal, sus servidores lo convencen. Y haciendo la historia corta de esta historia, obedece, va y se zambulle y, oh sorpresa para él, quedó limpio, quedó sano. Al quedar limpio, al quedar sano de su lepra, él le agradece al profeta y le dice que no hay Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel. Alaba a Dios, agradece a Dios y le quiso dar presentes. Si la historia ustedes la siguen leyendo, se van a dar cuenta que Eliseo no recibe los presentes, y esa es otra parte de la historia, pero lo que quiero es que nos centremos en estos versículos del 1 al 15, donde todo esto, ¿quién lo provocó? Lo provocó, amados hermanos, una muchachita. No dice su nombre aquí en la Biblia. Por eso decía, personas comunes que Dios usó para dar a conocer su nombre. Esta muchacha, que era una sirvienta, por así decirlo, una esclava de la esposa de este general, no se avergonzó de su fe, no se amilanó. Ahí estando en un país extraño, extranjero para ella habló de su Dios, habló de su fe y tuvo tanta certeza, tanta seguridad, como dice Hebreos 11, que la fe y la certeza. Ella dijo, si mi Señor invocare, si mi Señor rogare al siervo que está allá en Israel, él lo sanaría. Y así fue. Ahora, en todo esto, ¿quién se lleva el crédito? Nuestro Dios, por supuesto. Nuestro Dios. Si bien es cierto, esta chica juega un papel importante aquí, pero el crédito se lo lleva Dios, porque ella era una servidora de Dios. Dio a conocer a su Señor fuera de su país. La llevaron no de buena manera, la llevaron, por así decirlo, a rastras de su tierra. Y ella no se quejó estando en un país extraño. Ahí donde estaba, ella estaba siendo de bendición. Yo no sé en qué parte usted se mueve, pero usted está llamado o llamada a ser de bendición donde está. No importa con las personas que esté, quizá las está viendo muy por arriba, pero usted está llamada o llamado ahí a dar a conocer a su Señor. Está usted a hablar de su fe ahí donde está. Yo hace poco comentaba también, yo en mi caso, estuve delante de un gran hombre, de los muchos que Dios me ha permitido visitar y era compartir mi fe. Estuve ante una autoridad muy importante en Miraflores y le compartí allí de la palabra. Y le ayudó mucho a él. No voy a mencionar su nombre en estos momentos. Algunos ya lo saben. Entonces, esto es lo que a mí me cautivó, me emocionó de saber que en este caso, una muchacha que no, en la Biblia no registra su nombre, pero el Señor sabe quién es. En la Biblia, amados hermanos, el único libro que no se ha cerrado y que se sigue escribiendo la historia de la iglesia es el libro de los Hechos. Y nosotros estamos haciendo historia, estamos escribiendo la historia de la iglesia, ¿no? En el libro de los Hechos. Entonces, hablando de ya a manera de unos apuntes que tengo aquí de esta historia, sabiendo que quién fue esta chica, yo puedo decirle lo siguiente, que tú puedes cambiar la vida a otros. Esta chica le cambió la vida a su amo.
Claro, fue Dios, por supuesto. Pero si ella no hubiera hablado, Dios no hubiera actuado. Trabajamos en equipo con Dios. Dios nos ha dado una comisión, nos ha dado un encargo. Vayan y prediquen. Vayan, hablen. Yo estoy con ustedes. Y Dios estaba con esta muchacha. Para ellos era una muchacha insignificante en lo social, ¿no? Sin embargo, fue una muchacha muy importante para ellos porque nadie podía haber sanado de lepra a este hombre sino a través de esta mujer, de esta muchacha. Entonces, tú estás escribiendo la historia con tu testimonio, testificando de Cristo, testificando de Dios. No te avergüences del Evangelio. Romanos 1:15, ¿verdad? 1:16 dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primero y luego al extranjero, luego al griego. Y esta mujer no se avergonzó del Evangelio. Ahí donde estaba, predicó. Dios respaldará tu mensaje. Dios respaldó a esta muchacha. Con lo que ella habló, Dios la respaldó. Finalmente vimos los resultados a través de la historia bíblica. Este general Naamán fue sanado. Con lo poco que tú hagas, Dios hará cosas grandes. Esta chica no hizo mucho. Esta chica simplemente lo animó, le habló a la esposa del general. La esposa le habló a su esposo y sigue la historia. No hizo grandes cosas, entre comillas, esta chica. No se esforzó más que decir, si mi general rogase al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría. Miren, no hizo mucho, entre comillas. Claro, para Dios hizo cosas grandes. Pero hablando muchas veces de lo que somos, no tenemos que esforzarnos mucho o hacer cosas grandes, ¿no? Para que el Señor nos use. Por eso dice, con lo poco que tú hagas, Dios hará cosas grandes. Lo que tú hagas traerá finalmente gloria a Dios. Amén. Amén. Este es el caso de la chica de la historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Corremos rápidamente a otro caso. La otra historia de un personaje poco conocido, que quizá muchos conocen la historia bíblica, pero que lo pasan por alto. Vamos hoy día a hablar de este otro personaje, o el segundo personaje, de los muchos que hay en la Biblia y que están escondidos ahí. Se encuentra en el Evangelio de San Juan. Por si acaso, aquí estoy con mi taza de un café con Max. Ah, qué bueno, excelente. En San Juan capítulo 6, versos del 1 al 13. Ya la historia es conocida para todos los que conocemos Biblia. El título ahí dice alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y vamos a hablar de esta historia rápidamente. Como digo, estoy viendo el tiempo, creo que me gana. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para dar de comer a estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como en número de 5,000 personas. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados.
asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron y los que habían comido. Otra historia muy importante. ¿Quién generó, quién apoyó, quién colaboró, quién estuvo allí en estos momentos de la historia de nuestro Señor Jesús? Un muchacho. Un muchacho. ¿Qué cosa tenía, dice la Biblia? Tenía 5 panes y tenía 3 pececillos. Pececillos me suena, de pronto me suena como que tenía 5 pejerreyes, ¿no? Pescados chiquitos. No sé si era su menú de él, o habría llevado más, le habían sobrado. Eso por ahí no nos metemos. Pero el hecho es que él tenía ahí 5 panes. Y el hermano de Pedro, Andrés, él vio lo que tenía este muchacho. Y fue lo que Dios usó para hacer el milagro, lo que Jesús usó para hacer el milagro. Ahora, en el título de la alimentación, del texto bíblico dice alimentación de los 5,000. Pero en la Biblia encontramos, dice que alimentó a 5,000 hombres. ¿Y las mujeres? ¿Y los niños? Entonces no eran 5,000, pues. Ahora dice ahí que había una gran multitud. Dice que no, ahí no se, en esos tiempos no se contaban prácticamente a las mujeres. Entonces, para mí, que había más de 5,000, según está escondido ahí en la Biblia, la cantidad. No estoy en una cantidad exacta, aquí dice 5,000, pero no se contaron a las mujeres. Si cada esposo estaba con su esposa, era el doble, eran 10,000. ¿Y los niños? ¿La familia cuántos hijos tendrían? 2, 3, no sé. Yo le pongo un promedio de 20,000 para ver el milagro. O sea, para ver el milagro, a mí no me interesa saber cuántas personas hubieron exactamente, sino que hubieron más de 5,000. Porque el milagro fue hecho para hombres y mujeres. Yo no creo que las mujeres se quedaron mirando a sus esposos, que ellos comían, ¿no? La multiplicación de los panes y los pececillos. Entonces, el Señor hizo el milagro, multiplicó esos 5 panes de cebada. La cebada, amados hermanos, era el pan popular para el pueblo. La gente más pudiente, digamos, de más alta jerarquía o alcurnia, comía pan de trigo. Pero la cebada, el pan de cebada era un alimento popular para el populorum, como se dice. ¿Ya? Y los pececitos. Entonces, vemos aquí a este muchacho que estaba allí, ¿no? Escuchando también la palabra del Señor entre la multitud, pero que fue de mucha bendición para que el Señor hiciera el milagro. Fue el que Dios usó para bendecir, alimentar a toda esa gente. Y es más, finalmente dice que sobró. Comieron hasta saciarse, dice la Biblia. Se saciaron, es decir, se llenaron. Comieron lo que quisieron. Había un problema primero, que si compraban pan no les iba a alcanzar, les iban a dar solamente racionado, ¿no? Les iban a dar racionado para que alcanzara. Pero no, dice la Biblia que comieron hasta saciarse. Es decir, ya no podían más, ya no avanzaron. Y sobró todavía. Sobró 12 cestas, dice la Biblia. 12 cestas de pan. Posiblemente de peces también. Sobraron. Y el Señor manda y dice que se recoja todo eso y que no se eche nada a perder. ¿Qué diferencia aquí en esta parte con el maná? En el maná les mandaban el alimento para el día nada más y que no guardaran para el día siguiente. Miren acá lo que hace el Señor. Entonces, amados hermanos, vemos aquí que este joven colaborador del Evangelio, ¿no? Está registrado en las páginas de la Biblia, ¿no? Que a través del cual nuestro Señor Jesucristo hizo
el gran milagro y que está registrado en las páginas de la Biblia para nosotros hoy. Entonces yo puedo decir, ya también estoy corriendo un poquito, puedo decir lo siguiente respecto a este joven. ¿Cuántos panes tenía? 5, ¿verdad? Y 3 peces. Nada para 15,000 o 20,000 personas. Lo poco que tú tienes puede ser mucho para Dios. Lo poco que tú tienes puede ser mucho para Dios. Nunca es poco lo que tienes para Dios. Recuérdelo, grábelo en su corazón. Nunca es poco lo que tienes para Dios. Dios multiplicará lo poco que tienes para bendecir a otros. Tú eres parte del equipo y plan de Dios. Este muchacho era parte del equipo y parte del plan de Dios. Jesús ya sabía que iba a hacer la multiplicación. Él no tenía problemas, pero él quiso usar a la gente que estaba con él ahí para hacer el milagro. Cuando Andrés le dice, apenas tenemos 200 denarios, ¿de dónde vamos a comprar pan? No va a alcanzar, es mucha gente. Pero la Biblia dice que el Señor lo hizo para probarle, porque él sabía cómo iba a resolver. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que el Señor nos quiere usar a nosotros? Dios trabaja en equipo y él puede hacer muchas cosas, pero allí Jesús dice que él ya sabía lo que iba a hacer, pero él quería probarle a su discípulo. Y el discípulo vio en este joven lo que tenía. A veces otros van a ver lo que tú tienes. Quizá tú no ves lo que tienes, pero otros van a ver lo que tienes. Otros van a ver lo que tienes para ser usado en el reino. Entonces decía que tú eres parte del equipo y plan de Dios. Dios cuenta contigo para engrandecer su reino. Tú nunca pasas desapercibido para Dios. Este muchacho aparentemente pensaba que estaba pasando desapercibido, pero no estaba pasando desapercibido. Dios tenía un plan con él. Entonces, nunca vamos a pasar desapercibidos para Dios. Dios muchas veces va a necesitar de ti para hacer un milagro. Dios muchas veces va a necesitar de ti para hacer un milagro. Nunca te minimices o te sientas menos delante de otros. Tú tienes lo que otros no tienen. Recuérdalo. Tú tienes lo que otros no tienen. O los otros ahí no tenían los 5 panes ni los 3 peces, pero este chico los tenía. Lo que tú tienes será usado siempre para la gloria de Dios. Y voy concluyendo con esta frase, a manera de animarlos a ustedes también, amados hermanos, si es que se identifican con este joven o con la chica de Segunda de Reyes. Cuando yo leí lo de Segunda de Reyes con la muchacha, digo, esa muchacha, qué osada para hablar ahí. Entonces, esta frase que me gusta a mí, a veces la digo, es que, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde? Ahí donde estás. Ahí donde estás, tú estás siendo de influencia. Habla del Señor, habla de tu fe. Déjate usar. No esperes a mañana, no esperes a pasado mañana, no esperes a tener 5 o 6 años en la fe. No. Si no es ahora, ¿cuándo? Empieza ahora. Los tiempos están difíciles. Si no es aquí, ¿dónde? Si no es usted, ¿quién? Si no es usted, ¿quién? El hermano Max no va a ir ahí donde usted está a compartir del Señor. Es usted. El otro hermano o la otra hermana del grupo de Un Café con Max no va a ir ahí donde usted está. Yo no voy a ir allí. Cada uno tenemos un área de influencia, amados hermanos. Entonces, somos importantes para Dios en donde estamos. Anímese, hable del Señor, haga lo que el Señor le manda hacer.
porque usted es una pieza muy importante en el reino de Dios. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Gracias, Pastor Migdonio. Interesante, ¿verdad? Interesante saber que todos nosotros podemos ser usados por Dios para bendecir a gente, a mucha gente. Y Amén. la otra enseñanza que puedo rescatar de este mensaje es que tú no sabes, nunca sabemos a quién usará Así Dios es. para bendecirte. Una muchacha intrascendente, irrelevante, ni se menciona su nombre, no se sabe cómo se llamaba. Ahora un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Quién era él? ¿Hijo de quién? No se sabe. Mm. Así que no se dé para menos usted. Usted puede ser usado de una manera grandemente para bendecir a mucha gente. Y no desperdicie y no desprecie a nadie, porque usted no sabe a quién usará Dios mañana para bendecir. Amén. Muchas gracias, Pastor Migdonio. Amén. Gracias, amados hermanos, que tengan una buena noche, una noche súper bendecida, si el Señor lo permite, si nuestro Dios lo permite. Mañana en este mismo